Características económicas y políticas del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y el tránsito al neoliberalismo en Colombia. Contexto histórico. Fue un modelo económico adoptado por varios países de América Latina, incluido Colombia, durante la segunda mitad del siglo XX. El objetivo principal de este modelo era reducir la dependencia de bienes extranjeros mediante la promoción de la producción interna, fortaleciendo la industria nacional y promoviendo el crecimiento económico independiente. Nace como respuesta a la disminución de los productos elaborados que vendían de Estados Unidos y de Europa a causa de la crisis económica mundial de 1929 y del agotamiento y el agotamiento de los productos que venían de Europa. Eh, lo que se quería con el modelo de industrialización por sustitución de importadores es construir una economía independiente. Características económicas del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Dentro de las características económicas tenemos las siguientes. Tenemos protección del mercado interno, desarrollo de la industria local, inversión pública y estatal, industrialización en etapas, expansión de la infraestructura y desigualdad regional. Estas fueron ciertas características que se dieron al momento de implementar el modelo ICI en Colombia. Entonces, tenemos la primera, protección del mercado interno. Eh, eh, Entre los años 50 y los años 60, Colombia adoptó políticas proteccionistas como establecer aranceles a las importaciones, lo que generaba o pretendía era fortalecer la economía nacional. Ahora bien, el desarrollo de la industria local. Se incentivó la creación de fábricas nacionales de bienes de consumo que antes se importaba, como los textiles y productos electrónicos y los vehículos. También, eh, como característica económica, tenemos la inversión pública y la inversión estatal. ¿Qué pasaba? En los años 50, en los años 60, el Estado empezó a crear ciertas empresas ciertas empresas públicas en sectores como el transporte y las telecomunicaciones. Industrialización en etapas. El Estado inició, al momento de implementar el sistema ICI, empezó a crear empezó a abordar la creación de ciertos sectores de la economía y empezó por los bienes de consumo como los alimentos y los textiles. Posteriormente y con el paso de los años, se dispuso a producir bienes de capital y a producir productos de tecnología. Expansión de la infraestructura. Desde el Estado se empezaron a promover obras de infraestructura como redes viales, ferrocarriles, puertos, sistemas de energía para apoyar el crecimiento industrial colombiano. Lo que trajo consigo cierta desigualdad regional, porque las grandes ciudades del país, como Bogotá, Medellín y Cali, tenían la capacidad de afrontar estos modelos de desarrollo, relegando un poco a los territorios rurales, porque pues no contaban con la suficiente o mano de obra o el suficiente capital para poder para poder desarrollar los proyectos. Características políticas del modelo ICI en Colombia. Bueno, el modelo ICI no solo tuvo implicaciones económicas, sino también políticas, especialmente entre los años de 1950 a 1970, y tales características influyeron en las decisiones del gobierno en la organización política del país. Dentro de las características más evidentes encontramos el Estado como promotor del desarrollo,
el enfoque nacionalista que se le dio en ese momento, las alianzas con capitales nacionales y extranjeros y una concentración del poder económico. Entonces, dentro del Estado como promotor del desarrollo, es ese rol que asumió el Estado interviniendo la economía en políticas económicas creando de comercio exterior, también creando empresas estatales y planificando la economía, que eran cosas que no se realizaban muy a menudo. Ahora, dentro del enfoque nacionalista, el modelo Easy fue un medio para asegurar la economía, la soberanía económica del país, ¿sí? Ya que hacía énfasis en la autosuficiencia en defensa de la industria local. Ahora bien, alianzas con capitales nacionales y extranjeros. Si bien lo que se pretendía en su momento con la implementación del modelo Easy, se pretendía reducir la injerencia extranjera en materias económicas y políticas del país, pues también hubieron ciertas alianzas económicas que se hicieron con ciertos países, con ciertas empresas de ciertos países, ¿sí? Que se hicieron para realizar ciertos desarrollos, lo que se convirtió en una mezcla de capitales mixtos entre empresas extranjeras y empresas nacionales. Ahora bien, la concentración del poder. Eh, Desafortunadamente, hubieron muchas empresas que se vieron beneficiadas, que fueron las grandes empresas que tenían el suficiente capital para desarrollar el modelo Easy, ¿sí? Entonces, pues, como fueron beneficiadas y eran tan grandes, se construyeron monopolios y oligopolios que dominaron varios sectores de la economía nacional. Transición al neoliberalismo en Colombia. La transición al neoliberalismo en Colombia se dio a finales de los años 80 y en la década de los 90. Colombia inició un proceso de apertura económica y de reformas que representaron el tránsito del modelo Easy a un enfoque neoliberal, ¿sí? Cabe destacar que este proceso o este tránsito que se dio de un modelo a otro se dio por varios factores que terminaron siendo el detonante. Bueno, entonces, dentro de esos factores tenemos la ineficiencia. Las empresas colombianas no eran competitivas para el sector a nivel de región. Es decir, nosotros no podíamos competir con las tecnologías que tenían nuestros países vecinos o nuestros países o los países que nos surtían a nosotros de insumos. La dependencia, cabe resaltar que también tenemos la dependencia de insumos importados. Aún así, con la existencia del modelo Easy, a finales de los años 70 y 80, Colombia todavía seguía siendo dependiente de insumos importados. No éramos capaces todavía de fabricarlos o de realizarlos. También el gobierno afrontó una crisis debido a que ya no era viable seguir financiando esos insumos importados, ¿sí? Ya no era viable y entonces se generó una deuda externa en el país. Aunado a lo anterior, las tendencias globales que se estaban dando en la década de finalización de los años 80 y comienzos de los 90, se estaba generando un ambiente a nivel del territorio donde se estaban privatizando las empresas estatales y se estaba reduciendo el papel del Estado en la economía. Bueno, ahora bien, dentro de ese tránsito al neoliberalismo en Colombia, se dieron ciertas características económicas, las cuales tenemos la apertura comercial, perdón, la privatización y desregularización
desindustrialización, las reformas laborales y las desigualdades sociales. Ahora bien, tenemos entonces como características económicas, dentro de la apertura comercial, está que se redujeron los aranceles que se pusieron a los productos que se importaban, se promovió la competencia extranjera en el mercado interno, permitiendo un aumento de importaciones, pero también de exportaciones. También tenemos la privatización y desregularización. Se privatizaron empresas estatales como Telecom y se implementaron medidas que desregularizaban ciertos sectores económicos. Desindustrialización. La apertura del mercado, ¿sí? La apertura del mercado contribuyó a que muchas empresas nacionales no pudieran competir con productos más baratos que eran importados. También tenemos las reformas laborales. Se implementaron medidas laborales que flexibilizaron las condiciones de trabajo, pero también redujeron los mecanismos de protección social del trabajador, trayendo consigo un aumento de la informalidad laboral en Colombia. Tenemos por último como característica económica la desigualdad social. Sectores como la minería y la agroindustria para exportar incrementó la desigualdad social debido a que no se distribuía equitativamente los beneficios que traía el crecimiento económico. Transición al neoliberalismo en Colombia. Características políticas de la transición al neoliberalismo en Colombia. Dentro de las características tenemos reducción del papel del Estado, reformas constitucionales, alianzas internacionales y aumento de la concentración económica. Ahora bien, al hablar de reducción del papel del Estado, el país redujo su intervención proteccionista que tenía hacia las empresas y se enfocó en crear un entorno favorable para la inversión extranjera. Reformas constitucionales. En 1991, Colombia produjo la nueva constitución del país, ¿sí? Que promovía ciertos principios neoliberales, como el fomento de la inversión privada, los derechos de propiedad y el libre comercio. Alianzas internacionales. Colombia en la década de los 90 y principios ya de los 2000 empezó a firmar ciertos acuerdos comerciales con países y bloques económicos como la Alianza del Pacífico y como el TLC. Aumento de la concentración económica. El modelo neoliberal promovió la competencia, pero también favoreció la concentración del poder en empresas multinacionales y en grupos económicos del país, quienes dominaron ciertos sectores claves de la economía nacional, generando que el poder económico de nuestra nación estuviera en manos de unos pocos. Por último, dejo una conclusión. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones ISI en Colombia se centró en el fortalecimiento de la industria nacional mediante políticas proteccionistas y la intervención del Estado en la economía. Sin embargo, con el cambio hacia el neoliberalismo en los años 90, Colombia adoptó un enfoque de mayor apertura económica, desregularización y privatización, lo que trajo consigo un crecimiento económico en ciertos sectores, pero también aumentó las desigualdades y dio paso a un modelo económico más dependiente del comercio internacional y de la inversión extranjera.